Buenas noches. Lo saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares: investigan lavado de dinero por 156 millones de dólares en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Acuerdan Hacienda y Gobierno local combatir corrupción en la Ciudad de México. Uso público, deportivo y ecológico se dará al malogrado aeropuerto de Texcoco. Fueron detenidos 4 integrantes de la Unión Tepito. 0 pesos a organizaciones civiles, ni para luchadores sociales honestos habrá dinero, afirma López Obrador. Dejó José Narro Robles la UNAM. Va por la presidencia nacional del PRI. Vamos a los detalles de la información. La Universidad Autónoma de Hidalgo es investigada por lavado de dinero. Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Dijo que esa casa de estudios recibió recursos por 156 millones de dólares provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países. Agregó que esos recursos ya fueron bloqueados hasta que se esclarezca su origen lícito. Dijo que la investigación continuará sin que implique persecución política alguna. La Secretaría de Hacienda y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para el combate a la corrupción. El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración en materia de combate a la corrupción. La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que uno de los pilares de su administración es la honestidad. Se ha dicho muchas veces que el crimen no necesariamente se ataca en las calles con esta fallida guerra contra el narco que se desató en el país, sino que hay que seguir la ruta del dinero. Y ahí las instituciones de procuración de justicia son fundamentales, pero también es importante la investigación que se haga desde el Ejecutivo. Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Ursúa Macías, recordó que el combate frontal a la corrupción es uno de los compromisos centrales del presidente de la República. El intercambio de información es la piedra angular del convenio que hoy estamos firmando, ya que potenciará las fortalezas que tenemos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Ciudad de México para dar inicio a las investigaciones respectivas y servirá de base para el desmantelamiento de las estructuras criminales que tanto dañan al desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Para ello, potencializaremos el uso de avanzadas tecnologías de información, las cuales nos permitirán advertir patrones y generar alertas, logrando establecer un enfoque de detección temprana cuando se quieran cometer este tipo de delitos. La zona del lago de Texcoco, donde se construía el nuevo aeropuerto, será rehabilitada y se destinará a uso público, ecológico y deportivo. Amy Arriaga con la información. Un parque deportivo y recreativo ocupará la zona donde se construía el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que pronto dará a conocer tanto el presupuesto, el cual dijo ser suficiente, como el anteproyecto para rehabilitar el terreno en esa zona del lago de Texcoco, la cual ahora se destinará para un uso público, ecológico y deportivo. Acerca de la huelga de trabajadores en la UAM y la convocada en marzo en al menos 70 tiendas de la firma Walmart, López Obrador hizo un llamado a los sindicatos, organizaciones obreras y trabajadores a la conciliación y responsabilidad para que se eviten los conflictos y no se afecte la situación económica de las empresas. Acerca de diferencias que existen por contratos laborales, la postura nuestra es de que se dialogue y haya conciliación para evitar conflictos que afectan a empresas, que se pierdan fuentes de trabajo. Están en vías de solución muchas demandas de trabajadores por mejores salarios. Yo creo que eso se va a lograr, dijo. El presidente aclaró que no habrá persecución política ni violación de derechos humanos, pero su gobierno tampoco favorecerá la ilegalidad o intereses creados y subrayó que ya se acabaron los sindicatos de partido, se aplicará la ley, se hará valer un auténtico Estado de Derecho y no un Estado de chueco, dijo. Añadió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene el propósito de tratar en todos los casos de que se eviten conflictos y al mismo tiempo se haga justicia y se cumpla con la
la legalidad. En conferencia de prensa, el mandatario presentó el plan de gobierno para abrir los expedientes políticos que elaboraron los extintos CISEN y Dirección Federal de Investigación. Zoe Robledo, subsecretario de Gobernación, detalló que a partir de la próxima semana los expedientes estarán abiertos en el Archivo General de la Nación. El director de este archivo, Carlos Alberto Ruiz, admitió que la información no está sistematizada, pero el gobierno desea abrirla lo más pronto posible. Los expedientes que se podrán consultar serán anteriores a 1985 porque los posteriores deben ser resguardados bajo otro procedimiento. Finalmente, el presidente pidió perdón en nombre del Estado a quienes fueron víctimas de represión y persecución. Para Crónica TV, Amy Arriaga. 4 presuntos integrantes del grupo criminal Unión Tepito fueron detenidos en la colonia Loreto y Campamento, en la alcaldía Álvaro Obregón. Se trata de 2 hombres y 2 mujeres. La captura tuvo lugar en la calle Iglesia número 270, entre Avenida San Jerónimo y Río de la Magdalena. De acuerdo con las autoridades, se trata de Alexis Martínez, el Alexis, presunto cabecilla del grupo de narcomenudistas de esa organización criminal. Entre tanto, la Procuradora de Justicia capitalina Ernestina Godoy informó que existen 3,000 investigaciones por despojo de casas y terrenos, la mayoría atribuidos a la Unión Tepito. El presidente de la República desechó la petición del Instituto Nacional de Desarrollo Social de reconsiderar la eliminación de recursos para organizaciones de la llamada sociedad civil. Esto dijo debido a abusos, pues se daban recursos hasta para la organización de torneos de golf. Dijo que la sociedad civil es instrumento de conservadores, potentados y machuchones para justificar todo. López Obrador advirtió que ni luchadores sociales, a quienes él conoce desde hace décadas y puede garantizar que son honestos, tendrán recursos del gobierno para sus organizaciones. El ex rector de la UNAM, José Narro Robles, anunció su decisión de dar por concluida su relación académica con esa casa de estudios para buscar la presidencia nacional del PRI. Señaló que en las últimas semanas su nombre se ha mencionado como uno de quienes podría ser considerado para dirigir ese partido. Por ello busca estar en libertad para actuar en este terreno. En un escrito dijo que desafortunadamente la política se ha visto degradada por acciones personales y grupales que la han afectado, y por lo mismo resaltó su convicción de que la política y sus instituciones deben transformarse. Y aquí está el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero a Roma, la película, el trabajo doméstico y un proyecto piloto del IMSS. En la 91ª edición de los Óscares se puso el foco en uno de los grupos marginados, olvidados. Aprovechando el ambiente trumpiano hollywoodense, se puso a reflexionar a las buenas conciencias sobre la explotación de las mujeres, específicamente el trabajo doméstico. Y espero que no solamente sea un bálsamo. ¿Por qué? El trabajo doméstico en realidad es importante en la economía informal, pero solamente representa una pequeña parte. Sí, hay muchas injusticias, como se muestra en la película. Hay mucho más en todo lo que se refiere a los trabajadores independientes y a una serie de personas que no están incluidas obligatoriamente en el régimen de seguridad social, pero que también requieren la protección ante una situación catastrófica de enfermedad o de muerte. Y además, la película hace énfasis en un tipo de trabajadora doméstica, la de la casa Popis de los años 70 del siglo pasado, en una colonia residencial. Es un pequeño núcleo que, si bien hay que proteger, hay que extender la mirada a un grupo mayor. Por eso llama la atención que la respuesta, la entusiasta respuesta del gobierno a través de su director general del IMSS, sea un programa piloto para atender a un pequeño grupo de personas en esta circunstancia. Los invito a leer mi artículo de esta semana para profundizar sobre el tema. Soy Carlos Matute.
7 personas perdieron la vida y una más resultó herida al chocar un tráiler contra 2 vehículos en la carretera internacional Benito Juárez de Baja California Sur. El incidente ocurrió en el kilómetro 116 de la carretera que va de Cabo San Lucas a Todos Santos. Tras el impacto, se produjo el incendio del tráiler y personal de bomberos, de tránsito municipal y de la Policía Federal tuvieron que laborar en la zona. El secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, dijo que en el primer mes de 2019 las finanzas públicas salieron muy bien. Recalcó, vamos bastante bien, y añadió que se alcanzó la meta del balance primario. Por otra parte, el informe de finanzas públicas y deuda pública de Hacienda reportó que en enero los ingresos petroleros se desplomaron 52.3% en términos reales, esto con respecto al mismo mes de 2018. La baja fue atribuida a la caída en los ingresos de Pemex, y los ingresos petroleros se situaron en 44.456 millones de pesos, cantidad 52.3% menos en términos reales respecto a los de 2018, cuando fueron de 89.233 millones. Este es el comentario de Rafael Cardona. Bueno, pues casi sin darnos cuenta, en un torbellino que algunos han llamado una especie de montaña rusa, ya se han pasado los primeros 3 meses del gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación. Las transformaciones anteriores de México, que bueno, han sido señaladas como la independencia, la reforma y la revolución, no tardaron 3 meses. Tampoco tardaron 3 años, ni siquiera la guerra de reforma. Pero este gobierno tiene el empeño de ir adelante cambiando las cosas y por lo pronto lo único que ha logrado hasta el día de hoy ha sido la consagración de los símbolos de esa propia transformación. Por un mensaje simbólico, por un manejo de imagen, se ha dejado de usar la residencia presidencial de Los Pinos, se han vendido automóviles blindados, se han vendido camionetas, se quiere desbaratar todo el parque aeronáutico del Estado Mayor Presidencial, que también fue desaparecido, y como pieza principal de todo lo que está ocurriendo, se está gobernando a través del espacio mediático. El presidente de la República ha confiscado o se ha apropiado o ha ejercido con plenitud su derecho a informar. Pero no solo informa, sino también catequiza, educa, persuade, convence y anuncia cosas que van a ocurrir. Pero no son cosas que han ocurrido ni que se vea que estén en camino de suceder. Y entre todo eso se viene el adobo de las consultas, consulta para una cosa, consulta para otra, pero todas con algo perfectamente claro. Aquello que se decide ya está decidido y no por la consulta. Y este es el humor en el cartón de Frick. Afirma el gobernador de Campeche que Morena es un ave de paso, que se irá en 6 años. Se vale soñar. La foto del día. Murió la actriz argentina radicada en México, Christian Bach. Falleció a los 59 años de edad. Destacó por su trabajo en telenovelas como Los ricos también lloran, Bodas de odio y La Chacala. Descanse en paz. Maduro se ha echado en brazos de Rusia. Al regreso del corte, le hablaremos de esta especie de retorno a la Guerra Fría. La bandera mexicana representa el pasado de la nación, pero también el porvenir que sus habitantes desean construir. Febrero, mes de la bandera. En Crónica, nuestra prioridad es México y sus valores. Creemos en un periodismo honesto y verdadero, de utilidad real para la sociedad. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como le adelantábamos, en Rusia busca el gobierno de Maduro apoyo político y comercial y humanitario. El gobierno venezolano busca apoyos en Rusia. La vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Moscú,
donde recabó el apoyo político, comercial y humanitario para garantizar la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro. Rodríguez expresó que Venezuela necesita resolver el problema entre los venezolanos y no una intervención militar. Celebramos y saludamos el mecanismo de Montevideo promovido por México, Uruguay, CARICOM y Bolivia, de que sea un mecanismo para el entendimiento y una solución entre los venezolanos. Venezuela no necesita una intervención militar. Nuestro continente no necesita una intervención militar, ni de los Estados Unidos ni de nadie. Nosotros necesitamos paz, estabilidad y tranquilidad. Por su parte, el ministro ruso señaló que, dada la situación, todo era posible, poniendo sobre la mesa de nuevo la probable intervención militar de Estados Unidos, algo de lo que Rodríguez aseguró haber intercambiado información relevante con Lavrov. Una reunión en la que, una vez más, el gobierno de Venezuela negó la crisis humanitaria. Trazos y renglones está dedicado a Cyrano de Bergerac por el 4º centenario de su nacimiento. Más que un libertino arrogante de la Francia del siglo XVII, Cyrano de Bergerac fue un escritor y científico naturalista, irreverente, ingenioso y bastante gracioso. Así lo comprueban Historia cómica de los estados e imperios de la Luna e Historia cómica de los estados e imperios del Sol, los cuales se desprenden de su trilogía El Otro Mundo. Son viajes fantásticos construidos a partir de sus conocimientos científicos, ideas filosóficas, representación utópica, alegorías, así como una comedia hecha de sátira, sarcasmo y absurdo. Por esa mezcolanza es que Bergerac es considerado como un precursor de la ciencia ficción. Tan solo en la aventura a la estrella solar, el protagonista y narrador Diercona, anagrama de Cyrano, narra que tras escapar de un exorcismo, linchamiento, juicio de brujería y calabozo, huye del mundo en una nave espacial impulsada por energía solar. Este divertido y escandaloso hereje divide esa aventura en el regreso de Diercona de la Luna, su persecución en la Tierra y su estadía en el Sol. En el astro conoce espíritus multiformes, aves misántropas, árboles vivientes, amantes forzados, monstruos de fuego y hielo, así como almas de filósofos, entre ellas a su guía virgiliano, Campanella. Si en la Luna los selenitas son materialistas y exploran más sus sentidos que los europeos, los habitantes del Sol son etéreos, dan importancia a los sentimientos y las almas humanas parecen vivir en un paraíso distinto al enseñado por la Iglesia. Hercule Sevien de Cyrano de Bergerac se preocupa por sustentar científicamente parte de su material como el magnetismo o la gravedad. Además, mediante la experiencia de Diercona, Bergerac desarrolla su filosofía por la que defiende el ecologismo, aboga por el respeto a la vida animal, plantea todo tipo de amor, sea homosexual o amor propio, y establece que los sentidos, la imaginación, la memoria y el juicio son igual de importantes para el conocimiento infinito. Ese viaje disparatado, hecho para ser un relato oral, es una burla al hombre civilizado, necio, vano y absurdo, una alegoría crítica sobre la egocéntrica sociedad europea, una sátira de las poco lógicas ideas, usos y costumbres sociales, religiosas, políticas y colectivas de Occidente. Hasta el próximo Trazos y Renglones. Egresados del Politécnico Nacional diseñaron un vehículo provisto de un sistema de navegación autónoma, sin conductor. Los investigadores, Axel Hurtado Araiza y Carlos Julián Rivera Ortiz, explicaron que el vehículo resuelve tareas tales como la detección de carriles en un circuito que se desarrolló por medio de un algoritmo, y esto le permite realizar el recorrido de forma autónoma. Con este vehículo se busca reducir pérdidas humanas y materiales por accidentes viales. Pelícanos blancos americanos, también llamados borregones, llegan a Jalisco tras una larga migración. El vuelo de los pelícanos borregones al oeste de México es todo un espectáculo. Entre noviembre y abril, estas aves huyen del intenso frío de Estados Unidos y Canadá. Viajan miles de kilómetros para refugiarse en las cálidas aguas del lago de Chapala y la laguna de Cajititlán. El lago de Chapala es reconocido internacionalmente por ser un humedal ideal para la conservación de la diversidad biológica y por ende para recibir a esta especie. El pelícano borregón es considerado una de las aves más grandes de Norteamérica. Su envergadura puede ser de entre 1,5 metros y 3 metros de largo. Algunos pesan hasta 7 kilos. El pelaje blanco y abundante del pelícano es la razón por la que es conocido como borregón.
Según expertos, juntos y a la distancia dan la ilusión de un rebaño de borregos. El sitio preferido del pelícano blanco se encuentra cerca de la isla Petatán, en el municipio de Cojumatlán. Allí hay una alta disponibilidad de peces como las mojarras y las carpas. Los habitantes y algunos turistas admiran su vuelo, la blancura de sus plumas y el brillante color amarillo de sus picos. Las autoridades quieren promover el que llaman un espectáculo natural como un atractivo turístico, parecido a lo que sucede con las mariposas monarca. Los clavadistas Rommel Pacheco y Jair Ocampo ganaron la medalla de plata en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado en la Serie Mundial de Clavados en Japón. Son un orgullo para nuestro país. Los clavadistas mexicanos Rommel Pacheco y Jair Ocampo obtuvieron la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros, en lo que fue la primera estación de las paradas de la Serie Mundial de Clavados. Esta primera fase se realiza en la ciudad japonesa de Sagamihara, en donde los mexicanos sumaron 427.86 puntos para la presea de plata, mientras que el oro fue para el par chino de Xi Yijie y Yuan Cao con 446.82, mientras que el bronce fue para el binomio británico de Daniel Goodfellow y Jack Lauer con 420.51 unidades. De esta manera, la delegación mexicana que acude a esta competición consigue la primera presea y ahora se espera entrar en acción al propio Rommel Pacheco en la prueba de 3 metros individual, en donde ejecuta un clavado de alto grado de dificultad. Poetas de Los Ángeles recurren a máquinas de escribir para cuidar su privacidad. Jóvenes poetas de Los Ángeles rebuscan en tiendas de antigüedades y mercados de pulgas viejas máquinas de escribir con la que, inspirados en el romanticismo del pasado, crean versos. Philip Nails, fundador de la Asociación Poética de Los Ángeles, explica que escriben inspirados en el pasado, cuando era posible desconectarse. La gente está enojada porque hay vigilancia masiva. Básicamente, todo lo que se escribe en una computadora puede ser accedido por gobiernos y corporaciones, y hay algo que se añora del pasado, cuando lo que se escribía, los pensamientos y sentimientos, eran privados. Nails posee en su casa 3 máquinas Smith Corona. Elizabeth, su esposa, también las usa para escribir y cuenta que hace 7 años en un festival cultural celebrado cerca a la Universidad de California en Los Ángeles, coincidieron 20 escritores con la misma práctica. Hemos hecho eventos en que la gente llega, especialmente gente de generaciones mayores, ven las máquinas y comienzan a revivir el pasado. Nos cuentan anécdotas y nos dan palabras con las que empezamos a escribir un poema con base a sus recuerdos y estos tiempos. En un taller de reparación de máquinas, International Office Machines, ubicado en el Valle de San Gabriel, California, trabaja el mexicano Martín Quesada, de 61 años, que emigró a Estados Unidos en 1986 y resucita estos aparatos para escribir. Eran repetitivos y traían más máquinas y un joven ya me traía a otros compañeros y ya preguntándoles, dice, no, eso es que hacemos poesía. Dice, somos un grupo de poetas. Aunque el trabajo de mantenimiento de las máquinas declinó con el auge de las computadoras desde la década de los 90, hace 4 años comenzaron a llegar al taller personas jóvenes, nostálgicos del pasado, que encuentran el encanto de lo retro. Llegamos al final. Ya es fin de semana. Disfrútelo. Hasta el lunes a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.